Bueno, ya está grabando. Para empezar, se ocupa el molde que tengan, ¿verdad? Sea redondo o sea rectangular, lo tienen que, primero que nada, lo tienen que engrasar. Lo tienen que engrasar tanto en la superficie como en las paredes, ¿verdad? Y bueno, cualquier duda me pueden preguntar en el chat o pueden encender el micrófono. Tienen que engrasar la superficie del molde y las paredes. Si tienen papel encerado, y lo pueden poner en las paredes del molde, ¿verdad? Luego de engrasar, se puede engrasar con aceite o mantequilla, con mantequilla. No, con manteca. Con manteca. Últimamente se no tiene manteca o con mantequilla. No, es que la mantequilla se puede quemar. No, sí, la mantequilla se puede quemar. Pero hubo personas que la engrasaron con mantequilla la vez pasada y les salió bien. Vale. Si no tiene manteca, lo pueden engrasar con mantequilla, porque la vez pasada hubo personas que lo engrasaron con mantequilla y les salió bien el bizcochuelo. Pero si tuviera manteca, Nicole, mucho mejor, o si no, últimamente con mantequilla. Engrasan la superficie, ¿verdad? Y engrasan también las paredes. Luego enharinan el molde. Cuando enharinan el molde, lo enharinan igual. Le agregan harina en la superficie y le agregan harina en las paredes, también en las paredes del molde. De esta manera se le ponen harina aquí y lo hacen así. Lo van moviendo y van haciendo que la harina se pegue en las paredes del molde. Si tuvieran papel encerado, ¿verdad? Coloquen el papel encerado así como lo tengo en el molde, alrededor de todas las paredes del molde. Me avisan cuando los que están haciendo la torta fría me escriben en el chat si ya hicieron esa parte de engrasar el molde y enharinar y enharinarlo también. Se engrasa el molde y se enharina para que el bizcochuelo, para que la mezcla no se pegue en el molde. Y también como hay que zafarlo del molde, es más fácil de pasarlo a la superficie plana. Entonces me avisan o si no, también pueden preguntar en el micrófono si tienen dudas o me avisan si ya hicieron esa parte. No hay dudas. No, pero es que, pues, Pablo, una duda. Para ingresarlo se hace por debajo del papel, ¿verdad? Digamos, tanto por debajo del papel, de las paredes, y cuando ponen el papel encerado, engrasan también y enharinan el papel encerado también. O sea, engrasan y enharinan las paredes del molde y también engrasan y enharinan las paredes ya con el papel puesto. Ok, gracias. Gusto. Ya luego siguen los ingredientes que se le llaman secos, que son los polvos, por así decirlo. En la receta se indica que es 1,5 tazas, bueno, tienen que ocupar un colador, ¿verdad? Un colador, aquí está. En el colador ponen 1,5 tazas de harina, luego de agregar la 1,5 tazas de harina, se le pone una pizca de sal, perdón. Alguien iba a hablar, si no me equivoco. Bueno, después de agregar 1,5 tazas de harina, se le agrega una pizca de sal, una pizca de nuez moscada, si tienen, no hace falta agregarle la pizca de nuez moscada. Luego, una cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de bicarbonato o una pizca de bicarbonato. El bicarbonato sirve de tal modo de que el bizcochuelo se mantenga crecido, para que no baje, por así decirlo. Entonces, el bicarbonato como que le da fuerza al bizcochuelo para mantenerse. Luego de ponerlo en
colador se ciernen los secos, de esta manera como lo está haciendo mi mamá. Si tienen dudas, me pueden ir preguntando, ¿verdad? También. Ahí pueden escribir en el chat los que están haciendo el bizcochuelo conmigo, si ya hicieron esa parte. Bueno. Después sigue la separación de las claras y las yemas. Aquí tenemos un vaso de yemas y son 8 huevos en total. Entonces serían 8 yemas y 8 claras. Aquí están las claras. La forma de separar la forma de separar las claras y las yemas, yo lo hago de la siguiente manera. Se los voy a enseñar. Ahí tú. Ahí tú. Cierran el huevo y lo hacen delicadamente, que escurra la clara. Dejan la yema dentro de la cáscara. Y ahí va escurriendo sola las claras. Lo pueden pasar a la mano. Y inmediatamente, bueno, aquí se me disolvió un poco, pero lo pasan inmediatamente al otro vaso. Así es la manera en que yo separo las claras y las yemas. En un vaso voy a tener las yemas y otro vaso voy a tener las claras. Pablo, lo que es la harina y, bueno, la nuez moscada con todo lo demás va en el molde, ¿verdad? No, en el molde no, en otro recipiente, Ah, ok. en otro recipiente lo Ok. puedo pasar. Porque más adelante vamos a mezclar lo que vamos a batir, que son las claras y las yemas, con eso lo que está en ese recipiente. En el molde todavía solamente el molde lo dejan aparte, ya enharinado y engrasado, y los que le pusieron papel engrasado también, encerado, perdón. En esta parte sí tienen que ser un poco más rápidos cuando lo vayan a hacer, porque si duran bastante, se puede... no, en esa parte se usan los 8 huevos, Nicole. En esa parte se usan los 8 huevos, digamos, 8 yemas y 8 claras. Por ejemplo, aquí están las 8 yemas. Aquí están las 8 yemas. Y en el recipiente de la batidora tenemos las 8 claras. Entonces, en esa parte vamos a batir, bueno, mi mamá va a batir las claras en punto de nieve. Van aumentando poco a poco la velocidad. La pueden llegar hasta al máximo de velocidad.
baten las claras a punto de nieve. Ahorita les enseño cómo es punto de nieve. Es de tal forma que forme piquitos, por así decirlo. Uno se da cuenta, digamos, crece un poco las claras y se ve como color de nieve y forma picos. Así tiene que quedar. Ese es punto de nieve. Ve que también se ve, o sea, se ve como espumoso. Se ve como espumoso. Entonces, así llega al punto las claras. Inmediatamente se le agrega poquito a poco, eso sí, poquito a poco, uno por uno, las yemas. Porque si se le agregan de una vez, se baja la clara. Entonces, es mejor poquito a poco las yemas. Se baten primero solo las claras, Sí, hasta primero, que quede punto de nieve y después se le empiezan a echar las yemas. sí, primero las claras y luego se le van agregando poquito a poco las yemas, poquito a poco las yemas, así como las está agregando mi mamá. Tiene que dar un color, cuando agreguen todas las yemas, se le da un color amarillo. Después de las yemas, se le echa en forma de lluvia, es decir, poquito a poco también, la taza de azúcar, Sí, digamos, no son los 8, Alejandra, no son los 8 huevos en total, sino se separan las claras con las yemas. Se separa primero las claras con las yemas y se le agrega las claras en la batidora y lo bate a punto de nieve. Y luego, poquito a poco, se le va agregando las yemas, luego de las yemas, inmediatamente el azúcar en forma de lluvia. María Fernanda pregunta. Velocidad media, ahí lo estamos batiendo velocidad media. Velocidad un poquito más arriba de la media, María Fernanda. Entonces, ahí se le va agregando poquito a poco las yemas. Cuando se le agregan las yemas, se le echa en forma de lluvia el azúcar. Sí, Alejandra, son las ocho claras, las claras de los 8 huevos. Las claras de los 8 huevos. Así tiene que quedar. Así queda. Ven que aquí están las claras, el azúcar y la yema revuelto. Luego, se le echa igual en forma de lluvia, se le agrega en forma de lluvia los ingredientes secos, que estamos agregándolos aquí. Se les va agregando y se va mezclando. Se mezcla de forma envolvente, así como lo está haciendo mi mamá. Se mezcla desde la profundidad hasta la superficie. Eso para que agarre toda la harina, porque a veces queda la harina en la profundidad. Entonces hay que mezclar todos los secos con las claras y las yemas. Este es el estudiante de la UCR, este muchachito, que es el que le está enseñando a los estudiantes a hacer postres, para ayudarse, si alguno ocupa Aquí hacer se postres. mezcla, se va mezclando. Está dando la clase. Y un sol. Recuerden Y la apagar los mamá. micrófonos, cualquier cosa. Recuerden apagar los micrófonos. Ay, perdón. A ver. Aquí está mostrando mi mamá de forma envolvente, desde la profundidad hasta la superficie, para que agarre todos los secos, para que se mezcle con las claras y las yemas y el azúcar. Pablo, entonces es las claras y le ponemos luego lo que ya teníamos antes listo.
Sí, por ejemplo, primero las claras, ¿verdad? Bate las claras a punto de nieve, le agrega las yemas, las 8 yemas poquito a poco, luego le agrega la taza de azúcar en forma de lluvia o poquito a poco, y luego de batir eso, los ingredientes secos, que fue la taza y media de harina, la pizca de sal y los polvos, lo mezcla con lo que hizo con los huevos, aquí en el recipiente. Ok, gracias. Y se calienta el horno. En este momento, los que están haciendo el bizcochuelo pueden precalentar el horno. Los que tienen la indicación de precalentar, pueden precalentar el horno para que se vaya calentando. Y de una vez, cuando se agrega la mezcla del bizcochuelo, ya que empiece a contar el tiempo a partir de que metan el bizcochuelo. Tienen que mezclar, lo mezclan bien, tampoco una sobremezcla, porque si se sobremezcla, se baja la mezcla. Aquí está. Voy a arrimar la cámara. Luego se agrega aquí en el molde, esta mezcla se agrega aquí en el molde que teníamos. Se fijan si tiene harina, porque aquí sí hay harina un poco, pero hay que mezclarlo bien. Bien. Y lo vamos a pasar al molde. Ya ahí estaría la mezcla lista del bizcochuelo. Así quedaría. Y lo ponen en el horno. Los que tienen horno precalentado, en teoría, les tiene que sonar como un tipo de alarma. Entonces, cuando suena la alarma, ahí empieza a contar el tiempo. El tiempo de hornear el bizcochuelo son 30 minutos. Una manera, para nada, tienen que abrir la compuerta del horno. Solamente a los 30 minutos, pero van a abrir la compuerta del horno a la mitad, solamente a la mitad. Y le van a punzarlo con un cuchillo lo van a pulsar y si no le sale nada, si le sale seco el cuchillo, significa que ya está el bizcochuelo y lo pueden dejar 5 minutos más extra, por esa cosa. Entonces, a los 30 minutos pueden abrir la compuerta a la mitad, ¿verdad? A la mitad lo pulsan con un cuchillo y si le sale seco, significa que ya está y lo dejan 5 minutos más. Si no le sale seco, lo pueden dejar 10 minutos más y vuelven a hacer el mismo procedimiento de abrir a la mitad de la compuerta y pulsar el bizcochuelo con el cuchillo. Sí, ya que vamos a realizar lo de los rellenos. Ok. En esa parte sigue la parte del relleno, porque la torta fría lleva un relleno que es de rompope, más que todo. Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente de relleno. Tienen que usar una lata de bueno, primero, no para el relleno. Sí, una lata de frutas dividida en dos. Bueno, primero, una lata de frutas
una lata de frutas dividida en dos. Sí, dividida en dos, lo dividen en dos, pero antes que nada tienen que escurrir las frutas en un procedimiento, en un colador, agregan las frutas y las escurren de tal modo que ponen, separan las frutas del almíbar. Aquí tenemos las frutas ya secas, por así decirlo, y en otro recipiente agregan el almíbar, porque también el almíbar se va a ocupar más adelante. Las frutas. Esto es lo líquido. Aquí hay el sirope de las frutas. Luego, en una licuadora van a agregar el almíbar de las frutas, también una taza de rompope, ¿qué más? Un tercio de ron. Un tercio, los que le quieran agregar ron, le pueden agregar un tercio de ron a la licuadora. Entonces en la licuadora va el almíbar, una taza de rompope y un tercio de ron, los que quieren agregarle ron. De igual manera, ustedes, si les gusta más, por así decirlo, alcoholizado, el bizcochuelo, lo pueden ir probando y le van agregando poquito a poco ron, ¿verdad? Pero lo ideal es un tercio, esa es la medida estándar. Ustedes lo van probando y si quieren le van agregando más ron. También, bueno, esos serían los líquidos. No estoy así calentado. A las 4:30. Lo licúan los líquidos y esto lo dejan en la licuadora, ¿verdad? Lo dejan en la licuadora. Porque se va a usar como tipo eso se llama el almíbar. Entonces, eso va a servir para esparcirlo en el bizcochuelo, para que se moje, porque así se llama las tortas frías. El secreto de las tortas frías es como entre leches, que entre más mojado, mucho mejor. Entonces, esa es una de las claves. Para el relleno, que ese relleno también de rompope, se van a utilizar una cacerola o una olla, una olla para calentarlo en la cocina. Nosotros lo calentamos aquí. No sé si ven la cocina. Y en la olla van a agregar, van a poner a hervir lo siguiente, media taza de azúcar, también 2 tazas de rompope, media taza de crema dulce, lo ponen todo en la olla y ahí se utilizan las 3 yemas de huevos que me preguntaron anteriormente. Se utilizan solamente las 3 yemas, no se utilizan las claras, 3 yemas de huevo. Y lo empiezan a hervir y lo empiezan también se le agrega fécula de maíz, eso es muy importante. Se le agrega, ya les digo, 4 cucharadas de fécula de maíz. No son cucharaditas, son 4 cucharadas. Una forma de saber qué son cucharadas y cucharaditas es de la manera siguiente. ¿Qué dice? Por ejemplo, Pablo, ¿puedo enseñarle cómo va mi masa? Es que estoy un poquito atrasada con esa parte. Claro. Si quieres activar la cámara. Es Nicole. Voy un toque para buscar un momento. Está espesa. Sí, ya estoy viendo ahí la pantalla. Si quieren me puede enseñar cómo va su... Sí, me puede mostrar un toque. Una de la Sí, así está bien, Nicole. Fíjese también en la profundidad, si no tiene harina, ¿verdad? Ajá. Pero así va bien. Entonces, una forma de identificar qué es cucharada y cucharadita es la siguiente forma. TBS significa cucharadita.
pero TPS es cucharada. Ahí en las cucharaditas les indican. Entonces, cuando trae TPS es una cucharada. Ok, el almíbar se hace de las... Sí, voy a explicar primero el almíbar que me apuntó María Fernanda. Se hace de la siguiente manera. Primero se cuela las frutas, porque las frutas también traen almíbar, entonces tienen que separar las frutas secas, o sea, las ponen de forma seca, y en la licuadora agregan el almíbar del tarro de frutas. En el licuadora también le van a agregar lo siguiente: una taza de rompope, también, a ver, un tercio, los que quieran, un tercio de ron, y si les gusta más ron, lo pueden ir probando, a ver que les queda al gusto de ustedes, y también, sí, eso sería, esas tres partes. Entonces, una taza de rompope, el almíbar de la taza de frutas, de la lata de frutas, perdón, y un tercio de ron, los que quieran, a voluntad de ustedes. Y ahí lo van probando, si quieren más ron, lo van probando poco a poco, hasta llegarles al gusto de ustedes. Ahora sí, el relleno se hace de la siguiente manera. En una cazuela para hervir en la cocina, en la plantilla de la cocina, se le agrega media taza de crema dulce, 4 cucharadas de fécula de maíz, que es esto. Fécula de maíz es esto, vitamaíz. 4 cucharadas de fécula de maíz. También 2 tazas de rompope y media taza de azúcar. Lo revuelven todo en una cacerola, en la plantilla de la cocina, y lo van mezclando, lo van hirviendo, de tal forma hasta que quede así como en forma de atol. Así está, que quede como en forma de atol. Lo va moviendo, lo va moviendo. No pueden dejarlo de mover, lo tienen que ir moviendo hasta que quede como en forma de atol. Entonces, no sé si puedes explicarme, Yendri. Ok, se lo voy a repetir de nuevo. El relleno se hace de la siguiente manera. En una cacerola, en una olla para poner en la plantilla, se le agrega 4 cucharadas de fécula de maíz. 4 cucharadas de fécula de maíz. Las cucharadas vienen con la indicación de TSP, ¿verdad? Se le agregan 4 cucharadas de fécula de maíz, media taza de azúcar, 2 tazas de rompope, ¿verdad? Y también 3 yemas, se me ha olvidado las 3 yemas, perdón, 3 yemas, se le agregan 3 yemas al relleno. Y media taza de crema dulce, y si usted quiere, un tercio de taza de ron. Y si a usted le gusta más alcoholizado, por así decirlo, le puede ir dando el gusto, le va agregando más ron si quiere. Entonces sería, media taza de azúcar, 2 tazas de rompope, 4 cucharadas de fécula de maíz, 3 yemas y la media taza de crema dulce. Y el tercio de ron también. Sí, el almíbar que usted dice, Yendri, es el jugo de la lata de frutas. Ahí lo revuelve en una licuadora, el almíbar de la lata de frutas con la taza de rompope y sí, la taza de rompope y el ron. Nicole, sí, se ocupan 3 yemas, pero para el relleno, para la parte de relleno de la crema de rompope. Se la agregan en una olla para hervir en la plantilla de la cocina. Tiene que quedar cuando tienen que irlo mezclando en la cocina. No tienen que dejar de mezclar hasta que quede en forma de atol. De aquí está, hasta que quede en forma de atol.
Doña Cintia, todo se revuelve, pero ¿qué me está indicando? ¿Qué quiere revolver? Perdón. ¿Lo del relleno o los líquidos? O sea, son tres cosas diferentes las que vamos a tocar para el relleno. Por ejemplo, doña Cintia, ¿se revuelve? Sí, lo líquido en la licuadora, ¿verdad? Los líquidos se agrega el almíbar de frutas, el tercio de ron y la taza de rompope, Y en una olla, en una cacerola, se pone en la cocina a hervir la crema de rompope. Tienen que estar mezclando sin dejar de hacer eso, porque si no se queda pegado en la olla, por así decirlo. No podemos notar, ¿no? En vez que pongan atención para notar. Sí, bueno, sí. Que vi un mensaje de Nicole. Nicole Hernández. El relleno se hace de la siguiente manera. Pone en una olla, en una cacerola, en la plantilla de la cocina, los siguientes ingredientes. Se le agrega media taza de azúcar, 2 tazas de rompope, 4 cucharadas de fécula de maíz, 3 yemas y media taza de crema dulce. Y lo va mezclando sin parar de hacer eso, porque si no se queda pegado en la olla. Entonces lo va mezclando hasta que hierva y que quede como atol. Quiere decir que para el relleno vamos a ocupar tres cosas. Las frutas escurridas, ¿cómo se llama? El líquido que necesitamos humedecer la torta y el atolito. ¿Ok? Son tres cosas diferentes para el relleno. Doña Cintia pregunta que cuál marca de rompope se recomienda. Cualquier marca de rompope. Generalmente nosotros usamos la marca Mu, que es un poco más dulce, por así decirlo, pero cualquier marca de rompope. La marca de rompope tradicional o la marca de rompope Mu. Entonces, cualquiera pueden usar. Con gusto. No sé si Nicole Hernández sí le puede aclarar la duda, si se la puede aclarar. Igual me puede preguntar de nuevo, por cualquier cosa. Okay, vamos a montar. Más o menos cuántas porciones salen. Bueno, si tienen el molde mío que yo recomendé, salen 12 porciones. Y se ve también 500 la porción. Eh, No, no, espera. Una torta así vale 16. Vale 1.600 la porción. por cualquier cosa, para ver. Sí, para una buena reunión. Por cualquier cosa, si usted lo llegara a vender, la porción la pueden vender a 1.600 colones. A 1.600 colones la pueden llegar a vender. La porción de torta fría. Mi mamá va a preparar la crema chantilly. Nosotros la vamos a preparar con batidora.
una forma de saber el punto de la crema chantilly es la siguiente manera, que igual forme picos, va a crecer la crema chantilly, va a formar picos, y vos que me preguntó algo, Nicole Castro. Bueno, el almíbar de las frutas se usa, no, con la crema dulce no, se usa con los líquidos, que sería el almíbar de la lata de frutas, el tercio de taza de ron y la taza de rompope. La crema dulce se usa para el relleno. Para el relleno se utiliza la media taza de crema dulce, las 2 tazas de rompope, 4 cucharadas de fécula de maíz y la media taza de azúcar y las 3 yemas. Ahí se utiliza la crema dulce. Una forma de saber cuándo está la crema chantilly es, se puede batir y poco a poco la velocidad y tiene que formar picos y va creciendo. De una forma, un indicador es de tal forma que ustedes pueden volcar. Ahora les enseño el recipiente y si no chorrea, por así decirlo, significa que ya está el punto. Ahorita les enseño cómo saber cuando está el punto de la crema chantilly. Nosotros utilizamos esta, ya es crema chantilly líquida. Igual yo les había indicado a ustedes en el documento recetario que la pueden ir haciendo a mano con batidor globo. Les había puesto también el link del video de YouTube, donde una señora explica cómo hacer la crema chantilly a mano de manera muy, muy sencilla. Claro, además largo el procedimiento porque se dura como 10 minutos. Ir batiendo porque tiene que quedar en forma de picos y que quede el mismo indicador que les voy a enseñar. Catherine Castellón me pregunta, los demoldables se pueden usar, ¿verdad? Los demoldables. Son los que se, Catherine, son los que se desmontan, o sea, los que se arman, por así decirlo. Sí, son esos. Sí. Bueno, Tiene que tener cuidado con esos moldes negros, porque esos pueden quemar un poquito el bizcochuelo. Lo que tiene que hacer es cocinarlos sobre la misma bandeja del horno, para que no se quemen. igual, hubo personas que usaron ese tipo de molde el sábado pasado y les quedó bien. Gendry, ¿cómo se puede hacer la crema chantilly desde cero? Bueno, no sé si Gendry, usted tiene el documento a mano, yo igual aquí lo tengo, se lo voy a explicar. Gendry, para hacer la crema chantilly a mano se utilizan 2 tazas de crema dulce, 2 cucharadas y media de leche en polvo o azúcar glass, pero lo recomendable son 2 cucharadas y media de leche en polvo. Y primero se bate durante 2 minutos la crema dulce, pero antes que nada tuvo que haber metido al congelador durante 20 minutos los instrumentos, como la taza donde va a ocupar, va a mezclar hacer la crema chantilly, el batidor globo y la crema dulce también. Tiene que haber metido eso durante 20 minutos antes. Y hace el procedimiento de, primero mezcla las 2 tazas de crema dulce, lo mezcla durante 2 minutos y luego le va agregando las 2 cucharadas y media de leche en polvo y ahí lo bate un tiempo aproximado de 10 minutos hasta que va formando picos, hasta que forme picos. Aquí mi mamá hizo la crema chantilly, ven, así queda en forma de picos y vean, yo lo voy volcando y ve que no chorrea. Eso es un indicador que ya está al punto, de la crema chantilly. Tienen que hacer eso siempre igual cuando lo hagan a mano o con crema chantilly líquido. Vea, cuando saquen el bizcochuelo, ¿verdad? Tienen que partirlo a la mitad. Tienen que medir el bizcochuelo, el cuchillo, de tal forma que les quede completamente a la mitad. El bizcochuelo tiene que quedar el cuchillo tiene que partir el bizcochuelo completamente a la mitad. Tiene que ser un corte recto.
Lo hacen un corte recto y poquito a poco, lo van haciendo poco a poco, porque si lo hacen de inmediatamente, puede quedar desnivelado. Y ahí está mi mamá decorando. No, primero vamos a sellar. Primero se sella el bizcochuelo con una espátula, Esa es la espátula que usamos nosotros, Pepa. Esa es la espátula que usamos nosotros. Recuerden, los que están uniendo el bizcochuelo, me llega el tiempo a 30 minutos. Nosotros vamos a hacer la torta fría de 3 pisos, pero les recomiendo que ustedes la hagan de 2 pisos como forma de empezar. Ya luego más adelante y pueden hacer la torta fría a 3 pisos, 3 niveles, 3 capas. O sea, van partiendo primero la mitad y luego parten la mitad de una capa. Después de sellado, le agregamos los líquidos. Esparcimos los líquidos en todo el bizcochuelo. Ahí están viendo. Una parte de los líquidos, porque tienen que dividirlo. No tienen que agregarle todos los líquidos. Ahí lo dividen en todas las capas que vayan a tener. Si son 3 o 2 capas. Luego se le agrega una parte del relleno de la crema de rompope, de lo que hicimos en forma de atol. Se esparce en toda la capa del bizcochuelo, así como lo está haciendo mi mamá. Voy a Cuando hagan la crema de rompope, cuando ya la quitan de hervir, de la plantilla de la cocina, tienen que dejarla enfriar un poco. No la agreguen inmediatamente al bizcochuelo, sino que lo dejan enfriando unos 15 minutos. Unos 15 minutos. Ahí expanden la crema de rompope en la capa, ¿verdad? No la agreguen toda la crema de rompope, sino ahí la dividen porque también queda en la superficie. No sé si ustedes vieron la foto que subí en el documento, que hay frutas en la superficie de la torta fría. Abajo de las frutas hay crema de rompope también. También se le agrega las frutas. Mi mamá le está agregando las frutas. Sí, el almíbar ya se lo agregamos. El almíbar fue lo primero, digamos. El almíbar va con los líquidos, con lo que les había explicado el almíbar de las frutas, el tercio de taza de ron y la taza de rompope. Aquí está todo junto. Y le agregamos un poco porque hay que distribuirlo en todas las capas que tengamos. Ok, primero, María me pregunta.
No, Marian, el almíbar de la fruta no. Lo que se pone a hervir en una cacerola, en una olla, es la crema de rompope, que es media taza de azúcar, 2 tazas de rompope, 4 cucharadas de fécula de maíz, 3 yemas y media taza de crema dulce. Eso es lo que se pone a hervir en una olla. Tienen que ir mezclando sin dejar de mezclar porque si no se queda pegada en la olla. Eso es lo que se pone a hervir. Bueno, entonces tengo preguntas. ¿Cuánto tiempo hasta que quede en forma de atol, Marian? Hasta que quede en forma de atol. ¿Ves? No sé si está viendo, hasta que quede en forma de atol. Nicole, que tengo preguntas para ver el chat. Nicole Castro. No entendí bien su pregunta, Nicole Castro. No la entendí muy bien. Bueno, la crema de rompope, uno se da cuenta que está lista cuando queda en forma de atol. Cuando queda en forma de atol, Nicole. Cuando queda en forma de atol. Nicole Hernández, se coloca, nosotros aquí hicimos una capa anteriormente, aquí está la segunda capa. En la primera capa, en la superficie de la primera capa, se agrega primero el almíbar, los líquidos. Bueno, primero se sella. El sellar es esto, lo que está haciendo mi mamá. Poner alrededor de las paredes del bizcochuelo la crema chantilly. Una vez sellado, se le agrega los líquidos que licuamos, ¿verdad? El almíbar, la taza de rompope y el tercio de ron. Luego de agregar los líquidos, se le agrega el relleno, la crema de rompope. Se le agrega inmediatamente la crema de rompope. Y luego la crema de rompope, las frutas. Recuerden que tienen que distribuirlo en las capas, de acuerdo a las capas. No tienen que agregar completamente todo el relleno, completamente todo el almíbar, sino que lo tienen que distribuir en las capas. Eso era para la respuesta para la pregunta que me dijo Nicole, que dónde se coloca. Doña Cintia pregunta. Ok, sí, voy a acercar más a mi mamá. La cámara, perdón. A ella le pusimos la segunda capa. Nosotros lo vamos a hacer de 3 capas, pero ustedes lo pueden hacer 2 capas, o si no, si quieren lo hacen también de 3 capas. Es el mismo procedimiento. Lo que se hizo en la primera capa, se hace el mismo procedimiento. Primero se le agrega el almíbar. Alrededor de la capa, ¿verdad? Primero se sella. Recuerden haber sellado anteriormente el bizcochuelo alrededor de las paredes. Ya una vez agregado el almíbar en la capa, se le agrega el relleno que es la crema de rompope. Montserrat me pregunta, antes de agregar el almíbar, debemos como hacerle huecos para que absorba mejor. No se le hace huecos, Eso es lo que me preguntó Montserrat, si se le tienen que punzar como se hacía entre leches, nosotros punzábamos con tenedor para que absorbiera, pero a la torta fría no. Luego agregar la crema de rompope, se le agregan las frutas.
nosotros lo hicimos de 3 capas, entonces vamos a agregarle la tercera capa. Ustedes ven, si quieren también lo pueden hacer de 3 capas, si les sobra crema de rompope, si les sobra almíbar y si les sobran frutas. No usan lo mismo de la receta, pero lo dividen en 3. Sí, va quedando muy bonito, digamos, hay que... A mí me cuesta hacer mucho la decoración, esto, porque tengo la mano muy dura, por así decirlo. Pero mi mamá tiene la mano más floja, entonces... Esa es la tercera capa. Pues ya está. No me huele. Bueno, voy a abrir un poco. No, abre todavía. Ya pasó media hora. Voy a ver, escucho. Enseñé con la cámara, ¿cómo vas a escuchar? Les voy a enseñar cómo va quedando el bizcochuelo que pusimos en el horno. Vean, ahí lo están viendo. Ahí va creciendo. Ya casi va a estar. Entonces... Pablo, ¿Sí? ¿verdad que es que como estaba con la batidora no te escuché muy bien? Una vez que tengo el rompope listo, mezclo el almíbar con el rompope. Sí, digamos, los líquidos, Ujú. Ponce, los líquidos son los siguientes. El almíbar de las frutas, un tercio de Ajá. taza de ron y una Ujú. taza de rompope. Eso es para los líquidos. Ok. Ok. Para los líquidos. Ajá. Perfecto. Gracias. Todo Gusto. eso lo licúo. Sí, sí, una batidora, sí. Muchas gracias. Una licuadora, perdón. Lo que venden a veces, utensilios para pastelería, es lo que se llama como bailarina. ¿Verdad? Una bailarina es, uno pone la torta fría o el queque también, y eso lo va dando vueltas. Y es una manera más fácil de ir decorando el bizcochuelo o la torta fría o también el queque. Se puede usar cuando se hacen queques. Ve aquí, en la tercera capa y la última capa hacemos lo mismo. Se le agrega el almíbar, los líquidos, alrededor de todo la superficie. Luego se le agrega la crema de rompope. No, No. vamos con eso porque es parte de la decoración. Bueno, sí, como la última parte de superficie, se le agrega una capa de crema chantilly. Voy a- Apague. No, ya no. En la última capa le agregan crema chantilly.
Luego, con una gasqueta, se llama, me apuntó Cintia, doña Cintia. Muchas gracias, doña Cintia. Con una gasqueta, eso es lo que se llama gasqueta decorativa. Hay varios tipos de gasqueta, ¿verdad? Nosotros utilizamos esa gasqueta para hacer el siguiente procedimiento que está haciendo mi mamá. Tienen que hacer la mano muy suave, muy floja, la mano muy suave. Tienen que hacer el procedimiento de decoración. Recuerden, los que tienen el bizcochuelo en el horno, medir el tiempo a los 30 minutos para que abran la compuerta y lo puncen. A ver, bueno, si le sobró frutas, ¿verdad? Si le sobró frutas, lo decora en la parte de arriba con frutas, ¿verdad? Pero si no, y también es otra buena idea, doña Cintia, le puede agregar melocotones en la parte de arriba o cerezas, también es otra buena idea. Por ejemplo, también se le hace besitos alrededor de la torta fría. Ahorita van a ver cómo le hacemos besitos. Luego, ahí en las indicaciones les había puesto una manga. Es eso lo que está ahorita les enseño. La manga sirve, bueno, Nicole Castro, el almíbar. En la licuadora, lo puede hacer en la licuadora. Si no tuviera licuadora, y lo puede hacer a mano. Lo puede hacer a mano. Si tuviera licuadora, en la licuadora, pero si no, lo puede hacer a mano, Nicole. La manga, María Fernanda me pregunta. No, lo puede hacer inmediatamente, María Fernanda. Puede pasarlo a una superficie plana de inmediato, el bizcochuelo. No tiene que esperar, lo pasa inmediatamente. Lo que sí tiene que esperar un poco, 15 minutos, es cuando hace la crema de rompope, que es el atol. La manga sirve para agregar crema chantilly. Ahorita ahí como lo está haciendo, voy a sacarle la cámara. La estoy llenando.
En las indicaciones, en el recetario les había puesto como materiales la boquita decorativa. Esa es la boca decorativa. La tienen que poner en la manga antes de llenarla con crema chantilly. Se mete primero la boquilla dentro de la manga. La manga tienen que hacerle un huequito chiquitito con las tijeras para que más o menos llegue así como a la puntita, ¿verdad? Sí. A veces trae hueco también la manga, entonces. Y eso, de eso se trata la boquita decorativa. Le voy a acercar la cámara. Ah, no, Voy a hacerlo. de afuera, sí. Me equivoqué. Ahí ustedes hacen la creatividad a su manera. Ustedes pueden hacerlo a su manera, poner los besitos como ustedes gusten. Voy a quitarlos porque no me gusta. Igual se hace con la mano floja también. Esa parte se hace con la mano floja. Algo más. Voy a hacer Y ahora en la superficie le vamos a agregar la crema de rompope. hacerle un circulito. No, aquí, ¿verdad? En esta. ¿Sí? Y como quedó la foto que aquel día, cuando yo la hice, le puse la crema de rompope ahí. Lo que dice doña Cintia es una profesora de ciencias políticas, que dice que a qué hora llega a probarlo. Estamos en Paraíso. Voy haciendo el café. Vivimos en Paraíso, Cartago. Estoy listando el café. Se viene. Muchas gracias, doña Cintia. Con las frutas. Y también le vamos a agregar las frutas. Ya lo Ahí doña Cintia ya ha dicho que ella le puede agregar también melocotones, cerezas. Por ejemplo, le puede agregar cerezas en los besitos. Un ejemplo puede ser. O ustedes ven ahí como lo decoran. También es parte de la creatividad. Ustedes pueden decorarlo como ustedes gusten. Yo no soy experta en decorar.
Dice doña Cintia, la profesora de la U, que no me cree que usted no es experto en decoración. Aquí quedaría la torta fría lista. Aquí, sí. Lo importante es sellarla primero, antes de echar los líquidos. Y cuando ya tengan lista la torta fría, cuando tengan la torta fría lista, la meten a la refri y si quieren probarla inmediatamente, pueden esperar 3 horas. Pueden esperar 3 horas y después de las 3 horas, 2 horas y media, lo máximo 3 horas, ya la pueden partir. O si no, pueden esperar 24 horas al día siguiente, ¿verdad? Pero con 3 horas de estar en la refri, ya es más que suficiente. Así, Selena, antes de colocar los líquidos, sellarla es lo que hicimos al principio, que agregarle con la espátula la crema chantilly, y luego se le agregan los líquidos por capa. Les voy a enseñar el bizcochuelo que horneamos y que acabamos de hornear para que vean cómo queda. Los que iban haciendo conmigo el bizcochuelo, ¿por dónde van? Para irles ayudando, guiándolos. Sí, bueno. La vamos a dejar aquí un rato para que vean cómo quedó. Mariam, pasada la media hora en el horno, abre un poquito la compuerta a la mitad y lo punza con un cuchillo. Si no sale sucio, por así decirlo, significa que ya está. Pero si sale con borronas o con un poco de mezcla, le falta más, lo deja como 10 minutos. Pero si le sale limpio el cuchillo o con lo que vaya a punzar, lo puede dejar 5 minutos más y ya después puede sacar el bizcochuelo y inmediatamente lo pasa a la superficie plana. También cuando ya está doradito en la parte de arriba, doradito, es también otro indicador. Muchas gracias, doña Cintia, a usted más bien. Henry, sí, Henry, ahí usted me puede indicar, yo la puedo ir guiando, aquí me
aquí me espero. Recuerde que tiene que partir el bizcochuelo a la mitad. Ya, digamos, las personas que están apuntando, ahí quedaría la torta fría lista. Así ya quedaría así. Entonces ya, por ejemplo, los que estaban haciendo apuntes, si gustan se pueden retirar o también se pueden quedar viendo cómo guío a los otros. Cuando tengan lista la torta fría, la meten a la refri y la esperan ya sea 3 horas o al día siguiente. Yendri, una pregunta. ¿Usted podría poner cámara? No sé si tiene cámara, pero o tomarle foto, si le puede tomar foto. Me avisa si puede, si tiene cámara o sí, entonces si quiere pone cámara, voy a buscarla aquí en el chat, sí, ya tengo la pantalla suya. Yendri, si quiere active la cámara y me enseña cómo, o sea, voy para verlo. Ok, usted hizo 2 bizcochuelos. Bueno, para ver los 2 que hizo. Bueno, sí. Tiene que ser del mismo diámetro. Sí, no, pues lo puedes hacer así. ¿Puede cortar? Sí, Yendri, sí, puede cortar el bizcochuelo a la mitad. Ahí lo puede cortar. ¿Me puede enseñar de nuevo el bizcochuelo, Yendri? Para que lo vea mi mamá. Ahí puede hacer 2 opciones. Coger el más grande y partirlo a la mitad. O cortar el más grande del mismo diámetro del pequeñito. Y las bolonitas se las comen aparte. ¿Me entiende? Sí. ¿Entiende? Sí. Sí. Tiene el micrófono apagado. Ay, a veces no. Recuerde que al cortar, Yendri, Hola, ¿sí? soy la mamá de Yendri, es que estoy aquí con ellas. Es que, digamos, el molde mío no son muy altos, Sí. entonces tengo que hacerlos así. No sé si así sí sirve. Traten de cortar a la mitad el bizcochuelo de manera muy delicada, o sea, de manera muy recta. Como Ajá. que un poco pequeño, de alto. Ahí sí Ajá. hay que cortar de manera muy delicada el cuchillo, de manera recta, ¿verdad? De manera recta el cuchillo, de tal forma que quede el bizcochuelo partido a la mitad. Sí, para poder hacer el relleno. Y Ah, Pueden hacer 2, ahí con esos pueden hacer incluso, 2, uno grande y otro sí, chiquito. incluso mi mamá dice que pueden hacer 2 tortas frías. Con el bizcochuelo Ajá. grande lo parten a la mitad, entonces tienen 2 capas y parten a la mitad el bizcochuelo pequeño y ahí hacen 2 tortas frías también. Ah, perfecto, sí. Una grande y una pequeña. Ajá, está bien. Muy amable, gracias. Un gusto. Pero en sí, no sé si me escucha Yendri, el bizcochuelo le quedó bien. El bizcochuelo le quedó bien. Sí, sí lo quedó bien, digamos, si lo hizo en un molde un poco bajo de altura, sí le quedó muy bien, le quedó excelente el bizcochuelo. A veces Gracias. Ok. puede poner el papel engrasado para que la masa crezca un poquito más y no se salga del molde.
Recuerden, si ustedes lo llegan a vender, lo hacen por porciones, la porción la puede vender a 1600. 1600 la porción de torta fría. También por cualquier cosa, si no tuvieran manga, o si no tuvieran, digamos, la manga con la boca decorativa, con la espátula que estábamos usando, yo a veces, al principio, decorábamos las tortas frías con ese tipo de espátula, y hacíamos el mismo procedimiento, porque la espátula, esa espátula es muy plana. Entonces, si no tienen boca decorativa y si no tienen manga, pueden usar, pueden decorar toda la torta fría con esa espátula. Ya yo estoy decorando. Ok, está bien. Ahí cuando las personas que hicieron la torta fría conmigo le pueden tomar fotos para yo compartirlas en el grupo también y para yo subirlas a Facebook, si ustedes me dan permiso, obviamente. Digamos, la vez pasada subí fotos de personas que hicieron el tres leches, nunca habían hecho el tres leches y les quedó muy bien el postre. Hay otro tipo de rasqueta, les voy a enseñar la que tenemos en la bolsa. Ah, sí, es papel de presentación para... Eso es otro tipo de rasqueta también. Esto es lo que se usa para, ¿cómo se llama? Para los folders, cuando uno va a sacar las fotocopias y uno quiere empastar. Es esto, un cuadrito de eso. Es un saquecito duro. También aquí hay otro tipo de rasqueta. Está esa y está esa también con piquitos, ¿verdad? También está esa, que es más recta. Nicole me pregunta, después que se saca el bizcochuelo al horno, lo pasa a una superficie plana, Nicole, lo pasa a una superficie plana, corta la mitad el bizcochuelo, lo corta así a la mitad, para que lo empiece a decorar. Ahí me indica, ahí sí, bueno, primero se sella, sellarlo es alrededor de las paredes, agregarle crema chantilly. Ahí me puede ir escribiendo en ese chat de Zoom para irla guiando. ¿Cómo se parte la mitad? Bueno, digamos, ¿Con un cuchillo de pan? con un cuchillo de pan, así está el bizcochuelo. Supongamos que ese es el bizcochuelo, ¿verdad? Lo parte así la mitad, de este lado, así. Debe ser un corte cauteloso y un corte muy recto. Debe ser un corte muy recto porque a veces se denivela. Sí, horizontal. Yo hice, por cualquier cosa, tiene el micrófono abierto usted, el micrófono encendido, yo hice por cualquier cosa.
No espere que se enfríe. El bizcochuelo no, hágalo. Bueno, si quieren, espere que se enfríe un momento. Pero si no, lo puede hacer inmediatamente. Lo que sí tiene que esperar a que se enfríe un poco, 15 minutos, es la crema de rompope. A la torta fría no hay que hacerle huequitos. No hay que hacerle huequitos. Solamente tres leches, porque tres leches se le agrega todo el líquido en la superficie. A la torta fría no. Bueno, digamos, cuando tiene cortado, partido a la mitad el bizcochuelo, en la primera capa, tiene que sellar las paredes de la primera capa con crema chantilly. Tiene que sellarlo. Luego de sellar con crema chantilly las paredes del bizcochuelo, se le agrega primero los líquidos en la superficie de la primera capa. Se le agregan los líquidos. Luego de agregarle los líquidos, se le agrega la crema de rompope. La crema de rompope. Y luego de la crema de rompope, las frutas. Pero tiene que distribuir eso, tiene que distribuirlo, no tiene que agregarlo todo inmediatamente, porque se le agrega en la primera capa y en la otra capa también se le hace lo mismo. ¿Cuántas capas, en cuántos partidos el bizcochuelo? ¿En 2 o en 3? Nicole. Sí, ¿En cuánto partió el bizcochuelo? ¿En 2 o en 3 capas? 2, ¿Perdón? 2. Sí, entonces, como lo tiene partido en 2, en la primera capa sella las paredes con crema chantilly. Luego de sellarlo, le agrega una parte, distribuye el relleno, los líquidos, las frutas y la crema de rompope en las 2 capas. Entonces, primero echa el almíbar, o sea, los líquidos, luego la crema de rompope y luego las frutas. Y luego hace lo mismo con la otra capa, la otra capa. Como hizo usted 2 capas, hágalo de la siguiente manera. Primero, en la última capa, en la segunda, le agrega primero el almíbar, los líquidos, luego lo forra con crema chantilly, luego de forrarlo con crema chantilly, le agrega la crema de rompope encima de la crema chantilly y le agrega las frutas.